Aproximadamente va a durar 1 hora y 10. ¿Qué más? Vayan buscando un papel y lápiz y colores si pueden. Básicamente eso. Bien, vamos a comenzar. Primero que nada, decirles que vamos a ver hoy día el primer TP que corresponde a la cursada de biología. Como su nombre lo dice ahí en la presentación, es Introducción a la Biología. Entonces, en este TP o en este tema teórico, vamos a hacer como una especie de repaso de prácticamente todo lo que se va a ver en la cursada, pero de una manera muy breve. Es como un backup general. Entonces, lo que se trata de este teórico es simplemente tener una idea de cuál es el contenido de la materia. Y esto ustedes lo van a ver el día, obviamente, que les corresponda a esta cursada. Yo les puedo mandar al grupo el TP, que es TP, no sé si ya saben, es trabajo práctico de este tema, correspondiente al 2023. Obviamente cada año van actualizando los profesores, pero yo revisé el de años anteriores y en realidad es prácticamente lo mismo. Entonces se los voy a mandar por el grupo. Me hacen acordar. ¿Qué tal? Gracias por conectarse. Mi nombre es Ademir Franco y me voy a presentar brevemente. Soy biólogo especialista en fitoquímica, herbolaria. Estudié un diplomado de herbolaria china. Me he especializado en todo lo que es extracto de componentes, tanto terapéuticos como de uso en cosmética. Y ahora estoy estudiando también en la Facultad de Ciencias Médicas, segundo año de medicina. Entonces, mi objetivo es ayudarles a comprender mejor esta materia de biología. Por ahí en el grupo me dijeron que en química todavía les está faltando un poquito. Entonces voy a ver si les puedo ayudar con algo de química hoy, porque no he podido preparar un material didáctico, pero igual les puedo ayudar. Bien. Ok. Esto que está aquí son... Para esto todos me escuchan, ¿verdad? A ver si me dicen en el chat. Yo estoy hablando y de repente nadie me está escuchando. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Fuerte y claro? Bien, Nando. Gracias, 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 gracias. Muy bien. Bien, entonces lo que están viendo son todos los temas que van a ver a lo largo de la cursada de biología durante el primer año de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP. Si se dan cuenta, el primer TP, que es el que vamos a abordar hoy, es justamente la introducción a la biología, desde los componentes básicos, ¿no?, que son las biomoléculas, hasta la organización celular. Entonces, vamos a ver desde los componentes más pequeñitos hasta la célula y todas sus funciones, todos los compartimentos, cómo interaccionan entre ellos, etc. Es por eso que les hablé en el grupo que es necesario a ver qué tanto saben de química, porque como ven está el término biomoléculas. Entonces vamos a empezar a ver desde lo molecular hasta lo celular. Y vamos a verlo... va y viene, va y viene. Vamos a ver célula y de ahí vamos a ver qué pasa a nivel molecular y después de nuevo célula o algún compartimento y de nuevo a nivel molecular. Vamos a ver el núcleo, pero vamos a ver el ADN y el ADN cómo está estructurado molecularmente, cómo interactúa con unas proteínas, etcétera, etcétera. Entonces es bastante dinámico este tipo de conocimiento, pero necesito saber que vayan interviniendo si es que no entienden algún término que les voy a mencionar a continuación. Entonces el objetivo de esta sesión que vamos a tener hoy es conocer, ¿sí? Simplemente conocer de qué se trata este trabajo práctico, que lo van a ver el primer día de clases o el primer día de trabajo práctico de la cursada de biología. Vamos a hacer una pequeña dinámica muy breve. Les pedí que buscaran una hoja, no sé si los que estaban antes. Los que recién escuchan esto, por favor, busquen una hojita, algo donde puedan escribir. A mí me gusta hacer
bastante interactivo, porque si no se vuelve esto un monólogo y no es mi objetivo. Busquen una hojita, por favor, y van a hacer lo que dice en esta presentación. Van a hacer un mapa conceptual, ¿no? Un mapa conceptual justamente es algo que permite unir conceptos, ¿no? Pones primero de repente biología y de repente algo que les llame la biología, puede ser célula, o de repente por ahí alguien pone ADN, o alguien pone, ¿qué más podrían poner? Proteínas. Entonces ponen lo que gusten, palabras con circulitos, pueden poner dibujitos. Por favor, les pido háganlo, les va a ayudar bastante. Mientras lo hacen, yo les voy a hablar algunas cositas para que los vayan conectando durante el tiempo que estoy exponiendo. Entonces, esto les va a facilitar la parte creativa. Yo he estado durante más o menos 6 años en la pedagogía Waldorf, que es una pedagogía alemana que promueve justamente el uso de la creatividad para el aprendizaje. Si lo quiero resumir de alguna forma porque es más amplio. Entonces, lo que ayuda la creatividad es que uses todo el cerebro para poder relacionar conceptos y puedas aprender de la mejor manera. Puedes usar música, puedes usar dibujos, puedes usar pintura, puedes usar cosas hechas con las manos. Por ejemplo, a veces en anatomía con los chicos trabajamos esculturas, trabajamos de la mano con la profesora de arte. Entonces créanme que esto les va a ayudar. Y les animo, una vez que terminen su mapa conceptual, le tomen una foto y lo suban al grupo. Bien, esto quiero que lo hagan durante todo el tiempo que estamos conversando y me gustaría que me pregunten mucho. ¿Sí? Yo me voy a ir triste si no me preguntan. Bien, entonces le estoy diciendo ideas nada más. Vamos ahora a lo que es el trabajo práctico. Lo primero que van a ver en este trabajo práctico, la parte teórica, ojo que los que no sé si están enterados, la Universidad UNLP es muy autónoma, muy autodidacta diría yo, o promueve mucho ser autodidacta porque la teoría, sobre todo en los primeros años, y obvio en la cursada de biología, te deja los videos que están colgados en YouTube para que uno estudie ahí la teoría y obviamente también los libros de manera autodidacta. Y básicamente vas a ir a la cursada a hacer los trabajos prácticos llamados TP. En estos trabajos prácticos lo que vamos a hacer es simplemente interactuar con el profesor va a hacer preguntas, va a haber una guía del trabajo práctico y en función de esa guía el profesor va a empezar a responder preguntas, ¿no? Las va a responder en la pizarra, oralmente, ustedes van a preguntar, porque el profesor dentro de la facu asume que cada uno ya leyó ese tema, ya investigó, ya indagó, ya hizo su mapa conceptual, ya vio videos, ya interactuó con sus amigos, ya se equivocó con el TP respondiendo las preguntas, ya hizo todo. Y solamente están ahí para refinar ese conocimiento. Obviamente en la práctica no se da al 100% eso, por muchos motivos. Entonces, por eso mi idea es ayudarlos desde ya, desde hoy, enero, 20 de enero, para que ustedes vayan procesando cómo es este ritmo, porque sé que muchos están comenzando la vida universitaria y están con un ritmo diferente. El primer día que hice esta sesión gratuita fue el día sábado, me parece. Les hablé un poco de la vida universitaria, cómo es diferente que el colegio. El colegio normalmente uno espera hacer todo en el colegio, ¿no? Como que ahí está, se concentra la actividad, ahí están mis amigos, bla, bla, bla. Y después el colegio más que nada es reunirme con mis amigos para divertirme. En la universidad está todo eso, pero no todo se hace en la universidad, no todo se hace con el profesor. Hay una gran parte, yo diría el 80% del tiempo de estudio lo tienes que hacer en tu casa o reunido con tus amigos, pero de manera autodidacta, no depende del profesor que está en la facultad. Esa es una gran diferencia entre la universidad y el colegio. Bien, entonces la biología, ¿qué es? La biología es la ciencia que estudia las características de los seres vivos. Bios es un término griego que significa vida y logos significa ciencia o tratado o estudio. Entonces,
Eso es la biología. La biología es muy amplia, estudia desde la parte molecular, por ejemplo el ADN, hasta la parte ecológica, que es la interacción entre varias especies en un determinado ecosistema. Entonces ve desde lo micro hasta lo macro. Donde hay seres vivos, ahí está la biología. Entonces, esta materia es un eje transversal en la facultad y yo desearía que le tomen bastante prioridad junto con anatomía e histología, y sobre todo pensando ya en el segundo año y pensando que esta es una materia anual, que si no la aprueban van a tener que llevar un año más, por más que aprueben todas las demás, pero no aprueban esta, no pueden llevar varios cursos de segundo año por no aprobar esta materia. Justo conversaba también en la clase anterior que muchos alumnos de primer año piensan que anatomía es como que la fundamental, y sí, es importantísima anatomía, pero recién te abre cursos para, el final de anatomía recién te abre cursos para tercer año. Entonces, quiero que también sepan eso para que les den la debida prioridad a este curso. Entonces, el primer tema y el primer concepto que van a ver son los niveles de organización de los seres vivos. Van a ver que los seres vivos son un conjunto de ¿qué? ¿Alguien puede decirme de qué están hechos todos los seres vivos a nivel biológico? A ver si alguien participa. Por ahí, alguien. ¿De qué están hechos los seres vivos? Moléculas, muy bien, Nash. ¿Alguien da más? ¿Alguien tiene otra idea? De células, muy bien, Josué. Entonces, vemos que por ahí me están diciendo moléculas, células, podrían decirme ADN y también podríamos decir que está bien. Y todo eso está bien, sí. Sin embargo, hay niveles de organización. ¿Sí? Hay niveles de organización, es decir, hay una jerarquía. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente no es lo mismo hablar de una célula que hablar de un ion o una molécula, ¿no? Obviamente no es lo mismo. Estamos hablando de partes del ser vivo, pero no son lo mismo, obviamente. Pero hablemos de lo obvio, porque a veces no lo hablamos y nos equivocamos. Entonces, las moléculas son conjuntos de átomos que están enlazados. Y las células están hechas también por moléculas y por átomos. Entonces hay que tener en nuestra mente una jerarquía, ¿sí? Vamos a comenzar desde lo más básico. ¿Qué es lo más básico? Pues las partículas subatómicas. Dícese electrones, neutrones, protones, ¿sí? Luego que estas partículas subatómicas interactúan, van a formar lo que se le llama justamente el átomo, ¿sí? Que antiguamente se conocía como la mínima unidad de la materia. Luego, después de los átomos, estos átomos van a interactuar mediante ¿qué cosas? Mediante, ¿alguien me puede decir? ¿Cómo se unen los... Rachel, ¿está bien dicho? ¿Dijiste algo? Por ahí me dicen en el chat, enlaces, muy bien. ¿De qué tipo son los enlaces entre átomos de carbono, por ejemplo, en una molécula de glucosa? Estoy debería de saberlo. Disculpen si estoy yendo así muy rápido, y quiero que me digan también si es que no saben, también me pueden decir. Así yo voy haciendo otros ejemplos. Entonces, el tipo de enlace carbono-carbono en una molécula de glucosa es un enlace covalente. Es importante distinguir estos tipos de enlaces, muy importante. Les va a servir para poder rendir bien los exámenes, porque a veces vienen este tipo de enunciados y si no uno los entiende se puede confundir. Bien, entonces los átomos se van a unir, ¿no? Con enlaces, sobre todo covalentes, y van a formar las llamadas moléculas. Las moléculas van a interactuar entre sí, ¿no? Y van a formar las llamadas macromoléculas, es decir, son grandes.
Por ahí me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre enlaces simples, covalentes y estratificados? El concepto simples tiene que ver justamente, como su nombre lo dice, es un enlace que es compartiendo electrones a nivel de un orbital especial que es el orbital S. Y el orbital P, un tipo de orbital P. Pero ¿qué pasa? El orbital P tiene 3 subniveles. Recuerden que estamos hablando de átomos de carbono. Les voy a hablar rapidito de química. Pero los demás subniveles tienen otro tipo de interacción entre carbono-carbono. Y ahí es donde se forma el enlace llamado pi, ¿no? Y este enlace pi es distinto al enlace simple, que es un enlace sigma. Entonces se forma el llamado enlace doble entre carbono-carbono. Y en química orgánica también se ve el enlace triple. No nos vamos a ir a química, pero sí es bueno que sepan de que hay tipos de enlace también. El enlace doble es el más común en biología, porque es el que se une normalmente carbono con oxígeno. Entonces, esa es la diferencia entre un enlace simple y un enlace doble o triple, que vendría a ser los enlaces estratificados. Bien, espero haber respondido tu pregunta, Josué. Bien, y las moléculas, ya vimos que van a interactuar entre ellas y se forman macromoléculas. Luego, las macromoléculas también pueden interactuar entre sí. Normalmente las moléculas o las macromoléculas van a interactuar formando, les llaman interacciones moleculares. Una de las más comunes, y que desde ya apréndanse ese nombre por favor, y si tienen ahí su papelito, anótenlo, se llaman puentes de hidrógeno. Yo, por ejemplo, siempre uso una bitácora como esta y tengo hojas en blanco. Y yo siempre que voy a estudiar dibujo, ¿no? Uso también, bueno, mis colores están por acá guardados. Siempre uso colores y voy anotando con lápiz. Obviamente con lápiz borro mucho, pinto. Y así me voy acordando de algunas palabras clave. Entonces, puentes de hidrógeno es una palabra clave porque lo van a ver mucho en otros temas. ¿Ok? Entonces, las macromoléculas interactúan con otras macromoléculas y a través de interacciones, ¿sí? Interacciones moleculares, una de ellas puentes de hidrógeno. Luego, estas macromoléculas han formado ya lo llamado o las llamadas supramacromoléculas. Un ejemplo de supramacromolécula son los ribosomas. Ribosomas, ¿por qué? Porque los ribosomas son interacciones entre proteínas y ácidos nucleicos, ¿ok? Las dos son macromoléculas. Luego, las supramacromoléculas interactúan entre sí y forman las organelas. ¿Les suena este término, organelas? Ejemplos de organelas, ¿alguien me puede decir en el chat o de repente con su micrófono? Ejemplos de organelas. ¿Nadie? Vamos, yo sé que sí lo han visto. Una organela es el núcleo, ¿sí? Otra organela, la mitocondria, muy bien, Nando. Me leíste la mente. Otra, los lisosomas, por ejemplo, etcétera. Entonces las organelas, muy bien, muy bien. Ribosomas, Bruno, ribosomas no es una organela. Tengan cuidado todos, por favor. Vuelvo a repetir, los ribosomas no son organelas. Y ese es un error muy común. Sí, Rachel, son supramacromoléculas. Y la forma más evidente de saber cuándo es o no es una organela es porque tienen membrana. Membrana, ¿ok? Si no tiene membrana, no es una organela. Bien, y cada organela tiene una función, ¿ok? Eso lo vamos a ver luego. Luego, las organelas interactuando entre sí en un citoplasma, ¿qué van a formar? Las organelas interactuando entre sí en un medio acuoso, viscoso, coloidal, rodeadas por una gran membrana, van a formar las llamadas células. Células. Bien. Entonces, ahí nos quedamos. Hasta célula. Vimos que desde átomos
átomos, moléculas, macromoléculas, supramacromoléculas, organelas y células. Hasta ahí nos quedamos para objetivos de este curso. ¿Qué hay que saber de este concepto que están viendo en su pantalla? Es que en cada nivel, ¿sí? A lo largo de cada nivel va a surgir una nueva propiedad que no tenía el nivel anterior. Vuelvo a repetir, a través de cada nivel de organización va a surgir una nueva característica. Esa nueva característica se le conoce con el nombre de propiedad emergente. Propiedad emergente. La propiedad emergente es aquella nueva característica que se da por la interacción entre miembros de un nivel de organización. Ejemplo, el hidrógeno, ¿qué es? ¿Alguien me puede decir qué es el hidrógeno? No me digan un elemento que los mato. No, está bien, elemento puede ser. Pero, ¿cómo se comporta el hidrógeno en la naturaleza? Estoy refinando mi pregunta. ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo se comporta el hidrógeno en la naturaleza? El hidrógeno se comporta como un gas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y el oxígeno en la naturaleza cómo se comporta? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo se comporta el oxígeno en la naturaleza? ¿Están ahí? ¿Me ayudan? ¿Alguien que quiera participar? Respirable, Nash. Bueno, sí, se comporta para poder respirar, pero vamos a ser más precisos. Si no dependiera de seres vivos, porque respirable es que depende de alguien que lo pueda respirar. Muy bien, Josué. ¿Como otro gas? Claro que sí. Muy bien. Oxígeno, gas. Hidrógeno, gas. Pero ¿qué pasa? Si estos dos interactúan entre sí, se va a formar una nueva molécula. Esa nueva molécula se le conoce con el nombre de agua, cuya fórmula molecular es H2O. Y miren, tiene ambos, ¿no? Hidrógeno y oxígeno, ambos gases, pero cuando interactúan forman una molécula llamada agua. Esta agüita tiene determinadas características que no lo tienen los elementos por separado, el hidrógeno y el oxígeno, ambos gaseosos. El hidrógeno es muy inflamable, ¿no? Es más, justo el otro día vi una noticia que el hidrógeno se está vendiendo como si fuera helio para justamente esos globos que flotan, porque obviamente también es menos denso que el aire y flota, obviamente, pero es muy peligroso. Así que tengan cuidado cuando compren globos con helio, pídanle al que les venda, el que les muestre el balón de helio, porque es muy peligroso. Si lo usan en una fiesta infantil, imagínense, el hidrógeno es muy inflamable. Bueno, es un paréntesis, by the way. Entonces, el oxígeno también es otro gas. Es un gas, como nos dijeron, para la respiración. Pero ambos, al unirse, forman el agua. El agua es completamente diferente. Es un líquido a condiciones ambientales. Tiene determinadas propiedades como alta tensión superficial. Claro, es un compuesto, muy bien. Obviamente tiene un alto calor un alto punto de ebullición, 100 grados Celsius, un bajo punto de congelación, 0 grados Celsius. Es bastante estable, forma puentes de hidrógeno, tiene un montón de características que no tienen el oxígeno solo y que no tiene el hidrógeno solo. Entonces, esas nuevas propiedades que están naciendo a partir de la unión de las pequeñas partes, hidrógeno y oxígeno, se le conoce con el nombre de propiedades emergentes. ¿Quedó claro lo que es una propiedad emergente? Bien, por ahí Joshua me dice que sí. Espero que los demás les quede claro. Por favor, pregunten todo lo que quieran. Relativo a la biología, obviamente. Bien, si no hay preguntas, sigo avanzando. Entonces, vamos a ver en este teórico que la vida, particularmente las células, están
compuestas por diversidad de moléculas y elementos. En este esquema podemos ver una organización de estas diversidades de moléculas y elementos. Vemos que está dividido tanto en orgánicas como inorgánicas. Las inorgánicas se les conoce así porque no están compuestas por átomos de carbono. ¿Ok? Recuerden su química orgánica. ¿Alguien recuerda que la química orgánica, la principal característica es que estamos hablando de unión de cadenas carbonadas? Entonces, lo orgánico van a haber varias moléculas de carbono. Lo inorgánico para la química es aquello que no hay cadenas carbonadas. Por eso ahí vemos al agua y las sales. ¿Ok? El agua y las sales. Un ejemplo de sal muy importante para la biología y también para la medicina es el carbonato de sodio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque funciona como un tamponador. ¿Y qué es un tamponador? Lo voy a poner por aquí. Completa, muy bien. Genial. Genial. Entonces voy a simplemente ponerles esta palabrita para que se acuerden. ¿Esta palabra les suena? ¿O la han visto? Buffer. Esta palabra, para los que no están familiarizados, significa también en español tampón. Disculpen si no se entiende bien. Vamos a ponerlo mejor. Vamos a ponerlo de nuevo. Con mayúsculas. Una palabra es buffer, que significa tampón. Ahora, no es tampón de tapar algo, sino es tampón de regular algo. ¿Y qué es lo que hace una sustancia tampón o buffer? Pues regula el pH. Tres palabritas que necesito que ya se vayan familiarizando, porque se va a ver mucho esto, el pH en biología. Y el motivo biológico y útil para la medicina es el efecto que tienen algunas sustancias de regular el pH, tamponar el pH. Los buffers tamponan o regulan el pH. ¿Estamos? Y un ejemplo de estos reguladores es justamente esta sal que es el bicarbonato de sodio. ¿Estamos? Este NaHCO3 es bicarbonato de sodio. Este ayuda mucho en el metabolismo en la sangre para que la sangre no tenga esos picos de acidez o alcalinidad, ¿no? Conocidos como alcalosis o cetosis, ¿sí? O acidosis. Bien. Bueno, y en el otro lado van a tener las moléculas orgánicas, ¿sí? Los azúcares o llamados también carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay preguntas? Bien. ¿Están dibujando, están haciendo su mapa conceptual? Espero que sí. Bien, 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 Nash. Me da gusto, Rachel, también, gracias. Me corrige si estoy diciendo bien tu nombre o de cualquiera. Bien, este es un ejercicio que me lo presentaron una vez en mi curso de microbiología. Y les pregunto rapidito, ¿qué ven ahí en esta imagen? ¿Qué creen que es? ¿Alguien tiene alguna idea? La punta de un lápiz parece muy bien. Un capilar de algo, muy bien. Y esas cositas, ¿ven ahí unas cositas amarillas? ¿Qué creen que son? Baterías. Baterías
Interesante. ¿Quién da más? ¿Alguna otra idea? ¿Qué parecen esas cosas que están ahí alrededor de esa punta que se ve? Interesante, tengo 3 Harold conectados. Bien. Virus, desechos, bacterias o enzimas, creo. Bien. Sí, son microorganismos. Muy bien. Y lo estamos viendo con un microscopio. Pero se trata particularmente de bacterias. Y vamos a ver que las bacterias son muy pequeñas. Son uno de los seres vivos más pequeños de la naturaleza. Menos de una micra. ¿Cuánto es una micra? Una micra, pues es 10 a la menos 6 metros. Muy chiquito, ¿verdad? Un milímetro es 10 a la menos 3. Entonces una micra es 1000 veces más chiquito que un milímetro que pueden ver en una regla convencional. Entonces las bacterias están en un lugar muy chiquito, o sea, están en un orden muy chiquito, pero las células humanas y en general las eucariotas, ya estoy introduciendo ese término eucariota, son más grandes, de 10 micras, y por ejemplo el óvulo humano en el proceso de maduración puede llegar hasta 130 micras. Es decir, un óvulo es bastante grande comparado con las bacterias. ¿Ok? Bien, seguimos. Todo esto es obviamente una introducción a todo lo que va a ser la cursada y obviamente les va a servir para el primer TP. Entonces, lo primero que van a ver en el TP, además del concepto de propiedades emergentes, es justamente poder diferenciar entre una célula procariota y una célula eucariota. ¿Alguien me puede decir rápidamente las diferencias claves entre cada una de las células? Muy bien, el núcleo. ¿Cómo es el núcleo? ¿O qué tiene? ¿Cómo se sabe que tiene un núcleo una célula? ¿Cómo diferencio el núcleo de una célula? La eucariota lo tiene porque es célula animal, claro. Sin embargo, si tú vieras al microscopio y nadie te dice nada, ¿no? Te da un... Muy bien, por ahí me dicen está definido, exacto. ¿Y por qué está, o qué es lo que lo define? ¿Qué es lo que lo delimita? ¿Alguien me puede decir qué es lo que delimita el núcleo? La eucariota tiene una sola. Señores, el núcleo está delimitado por una membrana. Muy bien, esa membrana se le conoce muy bien, Josué, muy bien, Nando. Esa membrana se conoce con el nombre de carioteca. ¿Ok? Cosa que no tiene una célula procariota. Y una célula procariota no va a tener ningún compartimento subcelular envuelto en membranas. ¿Estamos? Vuelvo a repetir, las procariotas no tienen compartimentos envueltos en membranas. Estos compartimentos se le conoce con el nombre de organelas, que solo las tienen las células eucariotas. Y la organela, por decirlo de alguna forma básica, obviamente es el núcleo. ¿Por qué? Porque en el núcleo, ¿qué cosa guarda la célula eucariota? Su ADN. Y el ADN está muy bien, José, información genética. Está súper condensado, es mucho más grande que una célula procariota. Una célula procariota normalmente tiene un ADN circular, está nadando, entre comillas, por el citoplasma y está bastante disperso, ¿no? No está tan compactado como la célula eucariota. Y eso es lo que ha hecho la evolución. La evolución ha hecho que de alguna forma las células más especializadas guarden más, protejan más su información genética para preservar las características generación tras generación. En cambio, las procariotas, por evolución, han decidido, no, yo no quiero guardar mi información, yo quiero que más bien mi información sea libre de estar sujeta a mutaciones para que si una mutación es favorable, me convenga y siga proliferando. Es algo así como el software libre y el software con código cerrado, ¿no?
uno evoluciona por un lado y el otro evoluciona por otro lado. Ojo que no quiere decir que las procariotas sean menos evolucionadas. Ellas tienen, a ver si me acuerdo bien el orden del número, ellas tienen más o menos 300.000 años de evolución más, si no son millones, porque ahorita no me acuerdo el número exacto, pero tienen muchos más años de evolución que las eucariotas. Entonces, sería muy atrevido decir que las procariotas no son tan evolucionadas solamente porque son microscópicas y nos causan algunas pocas enfermedades. No, nada que ver. Al contrario, tienen mucha evolución, solamente que se han ido por otra vertiente de la evolución. Es así como las plantas también u otros seres vivos que tienen otra línea de evolución. ¿Ok? Bien, no quiero irme tanto por ese lado porque hablemos ahora más centrados a lo que es medicina. Acá simplemente para hacer contraste de que las células animales y vegetales también tienen diferencias, pero para la cursada no es necesario que aprendan las características de las células vegetales. ¿Estamos? Nos vamos a centrar en las células animales, particularmente en las células humanas. Célula animal y célula vegetal. Bien, acá una característica y un detalle particular es que cada célula, eucariota y procariota, tienen distintas características que necesito, más que yo necesitan saber para enfrentar con éxito los exámenes. También las autoevaluaciones que van a tener en el entorno educativo, en la cursada. Y es que los profesores de alguna forma esperan, en general, que el primer TP uno ya se lo sepa al revés y al derecho. Tanto así que no te van a tomar lo más básico. Por lo general no toman, yo he revisado exámenes pasados desde el 2018 y no toman cosas tan básicas. Los profesores ya esperan que sepan esto. A lo más te va a tomar preguntas más finas, como por ejemplo, ¿cuál es la composición molecular de los órganos de locomoción, o las estructuras, perdón, de locomoción de las bacterias? ¿No? Y no te lo preguntan así como lo estoy preguntando. Normalmente los exámenes son múltiple choice y te van a poner enunciados que son distractores y hay uno correcto. Entonces, mucho ojo con eso. Acá pongo el ejemplo de que los flagelos, ambos grupos, eucariota y procariota, son muy diferentes. Las bacterias tienen este componente llamado flagelina, cosa que no la vas a encontrar en el dominio eucariota. ¿Ok? Los flagelos eucariotas están conformados básicamente por microtúbulos. Y vas a encontrar estereocilios, vas a encontrar flagelos, vas a encontrar cilios que tienen también estas estructuras llamadas microtúbulos. ¿Ok? Bien, sigo avanzando. Este gráfico muestra cómo están estructurados los microtúbulos a nivel molecular. Estos circulitos que se ven, que son como cilindros, son proteínas. Y estas proteínas se les conoce con el nombre de tubulina. ¿Ok? Bien, sigo avanzando. ¿Hay preguntas? Acá un resumen, ¿sí? Un resumen de las diferencias de función, ¿no? La diversidad de funciones, perdón, de cada organela y si está presente o no está presente en procariotas y eucariotas. Procariotas y eucariotas. Si gustan este cuadro se los puedo pasar por el grupo, me hacen acordar, me ponen a escribir y yo se los paso para que lo tengan a la mano, porque esto es algo que se espera que ya lo sepan, es algo básico. Sigo avanzando. Una parte de la cursada van a ver el tema del citoesqueleto y van a ver que es un tema bien amplio. En este TP o en este teórico básicamente lo vamos a ver muy por encima. El citoesqueleto es una red de proteínas, de estructuras complejas que, como su nombre lo dicen, constituyen un armazón, un soporte que le permite dar forma y también movimiento, entre otras funciones como también transporte, a la célula.
Y estos componentes del citoesqueleto están divididos en tres: los microfilamentos, los microtúbulos y los filamentos intermedios. Los microfilamentos están hechos de actina, ¿no? Dímeros de actina. Los microtúbulos, les dije, de tubulina. Y los filamentos intermedios de materiales diversos, como por ejemplo la queratina. Vemos también en este gráfico, si pueden ver la leyenda, los microfilamentos son de este color rojito. Y vemos que los microfilamentos les encanta estar en la periferia de la célula. Esto de acá representa una célula. En cambio, los microtúbulos y filamentos intermedios tienen otra distribución. Los microtúbulos, por ejemplo, están alrededor del citoplasma e interactúan muchas veces con la periferia, pero nada más a nivel de alguno de los extremos. ¿Okay? Y en cambio, los filamentos intermedios, por lo general, están alrededor del núcleo. Alrededor del núcleo. Por acá creo que tengo una micrografía. Son varias micrografías, ¿sí? Con microscopía electrónica de barrido, con la cual pueden ver que tienen distinta forma o disposición cada una de estas estructuras. ¿Qué es importante aprender? Pues es importante que sepan de qué está hecho cada una. Los microfilamentos están hechos de actina. Es importante también que sepan el tamaño aproximado. Los microfilamentos más o menos están hechos entre 7 a 9 nanómetros. Los microtúbulos están hechos de tubulina, pero dímeros de tubulina. ¿Sí? Dímero de tubulina. Lapsus en la anterior diapositiva, les dije dímeros, en el caso de actina, perdón, me equivoqué. En cambio, los dímeros de la tubulina sí son diferentes y sí o sí tienen que estar unidos. Ojo, los dímeros de tubulina tienen que estar unidos para hacer recién su monómero estructural. Esta palabrita. Monómero. ¿Qué es un monómero? Muy bien, Ando. Es una unidad básica. Una estructura, sí, es pequeña, pero es más que nada el término clave aquí, como lo dijo su compañero, es una estructura básica. ¿Por qué? Porque es como si fueran los ladrillos de una casa. ¿Ok? Como los ladrillos de una casa. ¿Cuál es el monómero de la casa? Su ladrillo. Por ponerlo de alguna forma para que me puedan entender. Entonces, el monómero de los microfilamentos, las moléculas de actina. El monómero de los microtúbulos son la alfa-beta tubulina. ¿Y qué es la alfa-beta tubulina? Pues es un dímero. Es decir, son dos cositas que están juntas sí o sí para hacer el monómero. Es como si los ladrillos de una casa los vendieran de dos colores, ¿no? Tuvieras el ladrillo normalmente es anaranjado, ¿no? Imagínense que unos les venden ladrillos pero gris y anaranjado, y sabes que es dos materiales pero están fusionados. Algo así. Ese sería su monómero de esa casa, pero sabemos que son dos materiales que están fusionados. Si me dejo entender, háganmelo saber, si no puedo intentar explicarlo de otra forma. Entonces, el monómero de los microtúbulos son las alfa-beta tubulina. ¿Qué es la alfa-beta tubulina? Pues es un dímero, ¿no? Que son como dos pelotitas que van juntas siempre, a todo lado. Van de la manito, ¿sí? A todo lado. No se equivoquen en eso porque puede ser pregunta de examen, o por lo menos en la autoevaluación lo he visto. Y bueno, en el caso de los filamentos intermedios, siempre sepan de que son diversos, son varios. Y el tamaño también es muy diferente, ¿no? Los microtúbulos son en realidad los más grandes. Y los filamentos intermedios, en cambio, son de un tamaño, como su nombre lo dice, ¿no? Intermedio, 10 nanómetros. Y los microfilamentos son los más pequeñitos, son de 7 a 9 nanómetros. Bien. Vean estas micrografías, vean las estructuras complejas que forman ellos. Imagínense que esta es una célula y como ven los filamentos intermedios
están envolviendo al núcleo, ¿no? Están envolviendo al núcleo. En cambio, los microfilamentos están más dispersos y forman como un entramado más rectilíneo. Normalmente los microfilamentos están relacionados al movimiento celular tipo movimiento de membrana. Por ejemplo, cuando una célula, no sé si han visto alguna vez ese dibujito Pac-Man, cuando una célula fagocita, quiere decir incorpora material de afuera, este es como que 1 y esto es 2. Cuando incorpora material de afuera, este es el exterior, y este es el interior obviamente, cuando incorpora material de afuera hacia adentro, se le llama fagocitosis. Para que la célula pueda hacer este movimiento de incorporar material por la membrana, necesita filamentos que le ayuden a moverse. Esos filamentos son los filamentos de actina. ¿Ok? Bien, sigo avanzando. Entonces, este es el resumen que es necesario que sepan. Como ya les dije, la actina, este es su tamaño, su función, como les dije, movimiento. Los microtúbulos, desplazamiento de organelas, es decir, dentro de la célula las organelas no están quietitas, se están moviendo, las mitocondrias se están moviendo, los lisosomas se están moviendo, etc. Y también forman el centrosoma a la hora de la división celular. Y en cambio los filamentos intermedios, su papel es soportar la tensión mecánica. Es como que el más parecido a un esqueleto en pequeño. Bien. Luego otro tema que van a ver no solo en biología, sino también en histología, son las uniones celulares. Pero aquí en biología se va a ver con más detalle molecular. ¿Ok? Esto que está en el gráfico son distintos tipos de uniones. Tenemos la unión gap, los desmosomas, las uniones ocludens o estrechas. Y bueno, también hay otras que lo vamos a ver a continuación, los hemidesmosomas, ¿sí? Que están en un cuadro que ahora los vamos a ver. En este cuadrito, no sé si saben inglés, pero aquí resume muy bien, este es del libro de Lodish. A sus compañeros de la clase anterior les pasé la bibliografía. Uno de los libros, si alguien lo revisó, están en inglés y es de ese autor, Lodish. Resume muy bien las uniones intercelulares. Acá podemos ver, por ejemplo, los desmosomas tienen una molécula en particular llamadas caderinas, ¿sí? Caderinas desmosomales, que estas moléculas son las que interactúan entre célula y célula. Pero estas moléculas tienen que estar unidas a un componente del citoesqueleto, porque si no, no tendría sentido esta unión, porque si es solo la unión entre la membrana se rompe. Es como si quisieras hacer una viga, es como si quisieras hacer una unión en tu casa, ¿no? de un dormitorio con otro, pero que no conectes esa unión con ningún soporte de las columnas o las estructuras. Viene un sismo y o te apoyas en la pared y se cae. Entonces, tiene que estar soportada por una estructura más fuerte y que atraviese la célula, que en este caso son los filamentos intermedios. Luego, hay moléculas adaptadoras que sus nombres son un poco más complejos, como la placoglobina, por ejemplo. Y ahora les estoy ya introduciendo términos moleculares. Todos estos nombres son moléculas. Y la cátedra quiere que sepamos estos nombres, lamentablemente, porque es bastante memoria, pero sí, desde ya les digo, vayan leyendo. Y bueno, esta es la función, ¿no? Darles soporte mecánico, sobre todo, ¿no? Soporte ante la tensión mecánica. Y bueno, así pueden leer cada una de estas partes. No me voy a detener en todo porque si no, no terminamos nunca. Y podemos así acabar en el tiempo que había previsto. Esto también les puedo pasar y si no también les paso el link del libro. Y a manera de resumen, acá están las 5 uniones más importantes. Las uniones estrechas, ¿sí? O también llamadas ocludens, porque su nombre lo dice, viene de ocluir, de tapar, de
impermeabilizar el paso de nutrientes. Por ejemplo, si hubiera nutrientes acá, no pueden pasar por aquí porque está unido de forma tal que no pasa nada. Los nutrientes deben pasar por una serie de proteínas canalizadoras que les permite su paso. Tenemos las uniones adherentes, ¿no? Que estas normalmente se unen y se desunen dependiendo del movimiento de la célula. Los desmosomas, que son más rígidos, que permiten darle soporte. Las comunicantes, también llamadas uniones gap, que permiten la comunicación entre células, pasan por ahí solutos. Y los hemidesmosomas, que no se confundan con los desmosomas, ellos están justamente en la parte basal de la célula. En la parte basal de la célula. Permite que justamente no se desprenda la célula de la base. Porque como vimos acá, de la 1 al 4, son uniones de los costaditos. Se le llama lateralmente, son uniones laterales. Pero, en la base, ¿quién los une? Pues los hemidesmosomas. Bien. Hay otra unión que se llama... Vamos a ver si está aquí. Uniones focales, que también están acompañando a los hemidesmosomas, las uniones focales, y ellos están unidos al citoesqueleto por microfilamentos. En cambio, los hemidesmosomas están unidos a los filamentos intermedios. Bien. Bueno, acá está el resumen. Este resumen es muy útil, ¿sí? Muy útil para los principales tipos de uniones. Bien. Vamos ya a ver la última parte de este teórico. A ver, me esperan un momento. ¿Qué tal va con su dibujito? ¿Hicieron algún avance? ¿Está todo entendible? ¿Me pueden comentar qué les ha parecido hasta ahora? ¿Hay algo que no se entendió? Por ahí me dicen que todo bien, perfecto. ¿Alguna pregunta? Estos son los temas más abordados de una manera, general. No estamos profundizando para nada. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta. Bueno, aprovecho para contarles, a manera de un poco de descanso, que voy a crear un curso asincrónico, un curso virtual. Estoy haciendo ya las grabaciones y cualquier pregunta, consulta sobre ese curso o sobre cualquier cosa de biología, no duden en preguntarme. El curso es asincrónico, pero les voy a dar bastantes materiales, como por ejemplo ejercicios resueltos tanto en video como también por escrito, muchos PDFs. Les voy a dar planners también para que puedan organizarse mejor, porque en realidad, por ejemplo, en mi caso yo trabajo, estudio y bueno, es un poco complejo, pero sí se puede si uno se organiza bien. Entonces por eso también les voy a facilitar unos planners que yo suelo usar. Acá les dejo el link de mi site para que lo visiten, para si tienen alguna pregunta. También, por ahí ya me están lanzando preguntas A ver, en la parte de flagelina, ¿es lo mismo que flagelos procariotas? A ver, la flagelina es la proteína que conforma los flagelos. ¿Sí? La flagelina es la proteína que conforma los flagelos. Entonces, no confundir con que sea lo mismo. No sé si me dejo entender. Es como el monómero que les decía, el ladrillo y la casa.
¿no? La casa serían los flagelos y la flagelina es el ladrillo. Ojo que eso no quiere decir que sea lo único que existe para formar esa casa. El ladrillo necesita cemento, necesita piedras, necesita arena, bla, bla, bla. Pero normalmente se le habla como monómero estructural, porque es como que la estructura principal para que pueda tener ese tipo de forma, ese tipo de función. ¿Estamos? ¿Desean que les pase el link de los libros de la cátedra que hasta ahora yo tengo y que son los más usados? En verdad la Biblia de la cátedra es el Alberts. Les puedo pasar si gustan. A ver, voy a buscar el link. Acá les paso los libros de la cátedra. En el caso de los filamentos intermedios, ¿cuál es su monómero? Bien, los filamentos intermedios tienen monómeros variados, no tienen un único monómero, por lo cual no es necesario que aprendan todos ellos, pero uno de los más conocidos por ser una molécula que está en otras funciones, está realizando otras funciones y cumple papel estructural, es la queratina. Hay filamentos intermedios que están conformados por queratina, pero quiero que sepan que no es el único monómero o no se le conoce como un monómero propiamente, porque van a conocer que la queratina es una proteína fibrosa, por lo cual tiene una determinada estructura que no se le puede considerar como un monómero, ¿sí? Es algo particular de esta proteína. Bien. Bien, ¿alguna duda o consulta? Ahí les he dejado en el link, en el chat les he dejado el link donde están los libros que usa la cátedra. El que dice ahí blanco es la parte química. El libro que dice Alberts es el que le digo que es la Biblia. Los otros dos son también muy buenos y complementan muy bien al Alberts. Yo uso bastante el Lodish. La única parte que puede ser negativa es que está en inglés, que algunas personas quizás no sepan, pero me gustan los gráficos del Lodish. Tiene buenos gráficos, los explica bastante directo, entonces por ahí les puede servir. Bien, vamos ya terminando. Vamos a terminar este tema del primer teórico. División celular. La división celular lo vamos a ver de manera muy general, pero es necesario saber los conceptos. Por eso lo estamos revisando. El primer concepto de división celular es el ciclo celular. El ciclo celular es el proceso mediante el cual la célula se organiza, se prepara para la división celular. El ciclo es una serie de eventos y o procesos que se van a repetir a lo largo de la vida de toda célula. Entonces lo podemos dividir en dos, en interfase y división. Interfase comprende desde la fase G1, S y G2, esta es interfase, y la división vendría a ser esta estructura, vamos a decirlo así, esta pizza amarilla, ¿okay? Este segmento de círculo amarillo. Bien, la interfase, como les dije, está dividida en fase G1, que la principal característica es el crecimiento celular. La fase S, que ya se pueden acordar, síntesis ¿de qué? De ADN, fase S, síntesis de ADN, y la fase G2, que es más crecimiento celular, más crecimiento de organelas. En todas estas fases, la célula se prepara para la división. La célula se prepara. Y en la división celular, la célula puede hacer tanto mitosis como meiosis. Mitosis o meiosis, que vamos a ver a continuación en qué trata cada una. Otro tema que es importante saber aquí es que la interfase normalmente dura mucho más, ¿sí? Mucho más que la división celular. La interfase puede durar horas, ¿sí? Puede durar horas, pero la división puede durar simplemente minutos
o menos horas, ¿no? Bien. Mitosis. ¿Qué es la mitosis? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien sabe qué es mitosis? ¿No? Nadie. A ver, por ahí los que estaban participando, Rachel. Proceso de división, muy bien. Pero si yo les digo, ¿y la meiosis qué es? ¿La meiosis qué es? A ver, por ahí, Kevin. Por ahí alguien quiere responder, Nando, ya que estaban participando, Josué. ¿Qué es la meiosis en sí? O sea, si ya me dices que mitosis es proceso de división, pero yo les digo, ¿y meiosis? Meiosis sería tipos, dependiendo de las células. Sí, Nando, muy bien, depende de las células. Pero vamos a la carnecita, la comidita. Mitosis, ¿qué es? Estos conceptos de biología hay que saberlos. Si son germinales somáticas, me dicen Nando. Muy bien. La mitosis ocurre en células. ¿Normalmente en qué tipo de células? En células somáticas. ¿Y la meiosis ocurre normalmente en qué tipo de células? Germinales o sexuales. ¿Ok? Entonces ahí hay una primera diferencia. ¿Ok? Yo quiero que lleguen al nivel, y es necesario para que puedan aprobar con éxito, con tranquilidad y con buena nota, que sepan los conceptos tranquilos, como si fuera algo rutinario, como si fuera algo de la vida cotidiana. La mitosis ocurre a cada instante en nuestras células. La piel de ayer no es la misma que la de hoy. Ya han muerto muchas células y han nacido otras por justamente el proceso llamado mitosis. Entonces, y en los procesos reproductivos, por ejemplo en el ciclo menstrual de la mujer, también está ocurriendo la meiosis. ¿Sí? Está terminándose la meiosis en realidad, porque la meiosis de la mujer comienza desde el vientre de su madre, de la madre. Es una de las meiosis más largas que existen, porque se detiene en un punto y termina cada ciclo menstrual. Bien, sin ahondar más, yendo ya a la carnecita, la mitosis es el proceso mediante el cual una célula, ¿sí? Una célula se divide en dos células que son idénticas a la célula progenitora o madre. Vuelvo a repetir, la mitosis es el proceso mediante el cual una célula se divide en dos células que son idénticas a la madre o parental. Y hago este hincapié en el proceso mediante el cual, siempre que expongan o siempre que tengan un examen oral hablando de procesos biológicos, les recomiendo utilizar esa frase, es el proceso mediante el cual. Esto les permite sonar, obviamente, que han leído y les permite también pensar un poco en su respuesta. Les permite ordenarse, les permite dar tranquilidad. Entonces siempre les recomiendo cuando hablen de un proceso, y ojo que en la cátedra hay mucha oralidad, hay mucha intervención oral. Les recomiendo que vayan practicando, ¿sí? Porque como médicos o como futuros colegas que vamos a hacer, vamos a hablar mucho con el paciente, vamos a socializar mucho. Entonces es importante saber decir las cosas de forma certera. No solo estos conceptos, sino todo en general. Bien, entonces, ya saben, mitosis, el proceso mediante el cual la célula se divide en dos células idénticas a la progenitora y generalmente ocurre en células somáticas. En cambio, la meiosis es el proceso mediante el cual una célula germinal, ¿sí? Una célula germinal se divide en cuatro células diferentes a la célula progenitora o germinal.
¿sí? Vuelvo a repetir, la meiosis es el proceso mediante el cual una célula se divide en cuatro células diferentes a la célula progenitora o germinal. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bien, continúo. Bien, entonces, en resumen, la división celular se da en células somáticas o germinales. Por lo general las somáticas son diploides, ¿no? Algunas son haploides. Y las germinales sí o sí tienen que ser diploides para que cuando se da o termina el proceso va a dar lugar la meiosis a células haploides y la mitosis tiene que mantenerse la carga diploidía. Más adelante, en los siguientes teóricos, se va a ver lo que es el concepto de diploidía. El objetivo de cada una obviamente es diferente. Mientras la mitosis tiene que ver con el crecimiento celular, con simplemente el crecimiento de un órgano, etc., la meiosis tiene que ver con la reproducción sexual. El número de divisiones en mitosis es 1, mientras en meiosis son 2. En el caso de la mitosis, los cromosomas están dispuestos justamente de uno en uno para luego separarse cromatidas hermanas. En cambio, los meiosis, en la primera meiosis o en el primer ciclo, se van a disponer en pares homólogos para dividirse o separarse cromosomas homólogos. En la mitosis obviamente no hay recombinación porque las células tienen que ser idénticas a la madre. En cambio en la meiosis sí hay recombinación, por eso las células son diferentes. Las células hijas o las 4 células que van a nacer son diferentes. Como lo dije, en la mitosis se separan cromátidas, en cambio en la meiosis en la primera parte cromosomas homólogos y en la segunda sí se separan cromátidas. Y bueno, ¿quién aporta variabilidad genética? Pues la meiosis. La mitosis son idénticas. Y bueno, eso ha sido todo. No sé si hay preguntas no solamente de biología, de la facultad, de cualquier duda de la cursada. Yo tengo bastante material que les puedo ir compartiendo, háganmelo saber. Y les dejo mi Instagram, me ayudarían bastante siguiéndome, compartiendo. Voy a seguir dando clases libres durante esta semana, probablemente la siguiente también. Y si están en el grupo, lo voy a estar publicando en el link. Muy probablemente el miércoles haga clases sobre el siguiente TP, el TP2, que habla sobre pequeñas moléculas y agua. Nando me pregunta sobre G0. Bien, G0 es una fase, ¿no? Es una fase de diferenciación celular. Acá no lo he puesto, pero es una fase en la cual las células se diferencian y ya no se dividen. Ya no entran ni a mitosis ni a meiosis, no. Por ejemplo, los músculos, ¿no? Los músculos se han diferenciado tanto que ya no van a entrar a división. ¿Ok? Las neuronas es otro ejemplo. Entran en la fase G0 y ya no se dividen más. ¿Ok? Normalmente eso se da, la fase G0 se da en células altamente especializadas que no se pueden estar replicando constantemente porque no les es viable. No es viable porque ya no es un órgano que crezca, como por ejemplo el cerebro no va a crecer más, salvo que alguna célula muera, y ahí hay algunos mecanismos que ahora no vamos a ver, pero que la célula de G0 puede regresar al ciclo celular y dividirse, pero esto se da bajo algunos criterios más complejos. José me pregunta qué es somático y germinal. El término soma deriva del término cuerpo, ¿no? Por ejemplo, hoy en día se conoce la medicina psicosomática. Psico viene de psique, la mente, soma, cuerpo, y bueno, el término ático es simplemente que está involucrado en. Entonces, soma es cuerpo. Soma es cuerpo. Entonces, una célula somática es como decir
todas las células que le pertenecen al cuerpo, ¿sí? En un sentido estricto de la palabra, que hace su diferencia con la germinal, que como su nombre lo dice, germinal, de germinar, son las que van a dar origen a otro ser vivo. Y cuando vean germinal lo van a relacionar a reproducción sexual. ¿Qué ocurre en la reproducción sexual para la biología? Recombinación, variabilidad genética. Por eso no todos los humanos somos iguales. Cada ser humano es único genéticamente, por más que hayan parentescos, pero somos únicos porque el material genético se recombina constantemente. En cambio, las células somáticas tienen que mantenerse idénticas para poder cumplir su función. Porque si se recombinaran, nuestra piel ya no sería la misma al día siguiente y estaría variando tanto de forma, color, tamaño, grosor, todo. Entonces, esa es la diferencia básica. Otras preguntas. ¿La clase queda grabada? Sí, la he grabado. Queda grabada y la voy a subir. Voy a ver todavía dónde la voy a subir, si la subo en YouTube o si... Esa es una muy buena pregunta, José. Los exámenes son más ejercicios, son múltiple choice. Pero, ¿qué les puedo decir? Hay que tener la teoría bien clara para que el múltiple choice sea algo que puedas afrontar. Ahora, es necesario practicar múltiple choice, porque si no practicas múltiple choice, por más que pienses que sepas, puede que te confundan las alternativas, porque ¿qué es lo que hacen los profesores? Agarran una afirmación, ¿no? Cualquiera de un libro de texto, la cambian un poquito a nivel de que no van a utilizar exactamente igual. O sea, por ejemplo, si hablamos de las células somáticas pertenecen al tejido epitelial, lo van a variar un poco, ¿no? Las células somáticas son aquellas que conforman varios tejidos, entre ellas epiteliales, también bla, 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 bla. Lo cambiaron, pero sigue siendo la misma afirmación. Entonces, esa afirmación, en algunos casos, le pueden cambiar una palabra. Ya no ponen células epiteliales, sino ponen de repente células neuronales. Entonces, todo lo demás parece que está correcto, pero como le cambiaron una palabra, está incorrecto. Pero como a veces estamos apurados, te dan media hora para el examen con, si no me equivoco, son 10 preguntas. Entonces, son 10 preguntas, sí, 27 minutos, claro, 2 minutos y medio más o menos tienes por pregunta. Entonces, a veces por el apuro uno marca esa porque parecía correcta y no es. Y bueno, y las que son ejercicios son, por ejemplo, los ejercicios de ósmosis, que es la parte matemática, te van a pedir que lleves calculadora al examen, que esa sí hay que saber calcular, esa te puede demorar un poco más, por eso hay que dosificar el tiempo. Yo les puedo explicar también cómo dosificar el tiempo, cómo entrenarse. Tengo también exámenes parciales que podemos resolver juntos. Entonces tenemos la de ósmosis, tenemos la de que está relacionada a osmolaridad, presión osmótica. Y otra para resolver sería a veces temas de genética, pero a nivel de la transcripción y traducción por porcentajes. También ahí interviene un poco de matemática. Esos son, en el primer bloque, que es el primer semestre, son los dos temas que se pueden tomar, ejercicios que les van a tomar un poco más de tiempo. Los demás son bastante teóricos, pero múltiple choice. Y hay que leer rápido, hay que interpretar rápido y hay que darse cuenta qué opción está incorrecta y cuál es la correcta. Bien, nos vemos entonces el día miércoles, espero que puedan asistir. Voy a procurar hacer más ejercicios el día miércoles para que sepan cómo es un examen. Lo de hoy es muy introductorio, es la primera sesión y es lo que van a ver el primer día de TP en biología, que se van a dar cuenta que también es muy suave, muy fácil, pero lo que viene después ya se va volviendo cada vez más complicado. ¿Sí? No quiero asustarlos, solamente les digo que va a aumentar cada vez más de nivel. Y por eso es importante que lo que hemos visto hoy lo sepan bien. Si no saben todas las organelas de la célula, sépanlo. Si no sé las diferencias entre procariota y eucariota, sépanlo. Si no sé qué es el pH, vayan leyéndolo. Si no sé cuáles son las macromoléculas más importantes, o sea, las biomoléculas, léanlo. O sea, los monosacáridos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Si no sé la función de los ribosomas, léanlo. Y así, todas esas cositas váyanlo leyendo para que lleguen bien a marzo, que comienzan a cursar y tengan éxito en sus parciales.
Bien, eso ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por asistir. Espero puedan conectarse al grupo, estemos en contacto. Estoy yo para ayudarles, para servirles y nos vemos también el miércoles. Gracias a todos. Voy a detener la grabación.